pastor, gracias le damos a Dios por el viaje que hemos realizado a Santiago y a Tucumán. Y allí estuvimos ahí cerquita de la casa del pastor, allí estuvimos en Colonia Dora. Llegamos después de que había caído una tremenda tormenta de 200 y pico de milímetros, había parte de Tucumán, de Santiago que estaba inundada. Y bueno, pero allí gracias a Dios, Dios nos recibió con sol. Amén. Porque viajamos todo el camino con lluvia, tremenda lluvia que nos agarró, tremenda tormenta. Y llegamos con sol y pudimos hacer los 2 días de campaña que teníamos planificado allí en Santiago del Estero. Así que hemos recorrido lugares tremendos. Fuimos a un lugar llamado La Manga, no sé si conoce el pastor o lo sintió nombrar a La Manga, allí en Santiago, pero no saben lo que es La Manga. De la ruta solamente hay 30 kilómetros de tierra y de ribio para llegar al pueblito, y en el pueblito para ir a comprar un pedazo de carne que hace 60 kilómetros. Igual que acá, ¿vieron? Y acá nos quejamos y acá tenemos un montón de problemas a veces para venir a la iglesia. Después, si quieren, yo tengo acá un video de la última noche que tuvimos en La Manga. Amén. La última noche nos quedamos porque nos teníamos que quedar porque no podíamos salir. Y yo dije, bueno, Dios nos dio un descanso, veníamos medio apaleados del trajín y todo, pero el pastor Domingo a las 6 de la tarde dijo, podemos hacer un culto, 6 de la tarde. A las 7 de la tarde, bajo cielo abierto, habíamos juntado 40 personas, 40 personas alrededor así de una mesa tremendo, cantando, alabando el nombre del Señor, y eran las 10:30, las 11 de la noche y la gente no se quería ir, era lo peor de todo. Porque seguían con la guitarra y justo hoy me pasaron esos videos de que la gente seguía cantando y alabando el nombre del Señor. Vio, como decía el pastor, acá estamos a veces apurados, no queremos ir. No se vayan. Aleluya, que hay palabra de Dios para su vida. Amén. Y yo voy a hablarle en esta noche, aleluya, de cambio, de transformación en nuestra vida. Amén. Saben que la historia, aleluya, allí de Elías cuenta que en un momento Elías, aleluya, allí se enfrenta contra los profetas de Baal. Amén. Amén. Y cuando se va a enfrentar, aleluya, dice que lo primero que él hizo es arreglar el altar de Jehová. Amén. Aleluya. Tuvo que arreglar ese lugar especial para presentarle, aleluya, el sacrificio, aleluya, que él, aleluya, estaba allí presentando delante de Dios. Tuvo que arreglar aquello que estaba arruinado. Tuvo que sacar quizás allí basura, tuvo que sacar troncos, quizás tuvo que hacer un montón de cosas para poder arreglar ese lugar especial. Y a veces así en nuestras vidas. Y a veces así somos nosotros, aleluya. Queremos recibir milagros de Dios, aleluya, pero no queremos transformación. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, pero no queremos restauración, no queremos cambio, aleluya, para nuestras vidas. La Biblia cuenta allí en el libro de San Lucas 17, aleluya, y habla de 10 leprosos que fueron limpiados. 10 hombres, aleluya, que allí estaban allí con una tremenda enfermedad. Una enfermedad, aleluya, que los apartaba de su familia. Una enfermedad que los apartaba, aleluya, de la sociedad. Una enfermedad, aleluya, que no los dejaba trabajar, que no los dejaba salir. Aleluya, esa enfermedad, aleluya, en aquellos tiempos era algo tremendo. Era algo, aleluya, que te apartaba de todo. Allí uno perdía todo por una enfermedad. No era quizás como hoy, pero en aquellos momentos, aleluya, uno tenía que perder todo lo que tenía, ya no tener más allí contacto con su mujer y quizás con sus hijos, aleluya. Y allí dice, en el 17:11 dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba, aleluya, entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio le dijo: id y mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Aleluya. ¿Qué pasó? Aleluya, con aquellos hombres que estaban enfermos. Dice que salieron allí en el camino, aleluya, y de lejos clamaron a Jesús, clamaron a este Cristo. ¿Por qué? Seguramente que alguna noticia a estos hombres le había llegado, porque estos hombres, aleluya, tenían que vivir en cuevas, no se podían mostrar delante de la sociedad, no había nada, aleluya, solamente quizás parte de su familia iba y le dejaba quizás la comida de lejos, un canasto o algo para que ellos puedan
subsistir. Era esa la forma, aleluya. Pero estos hombres, aleluya, que quizás en un momento, por su familia, quizás escucharon que andaba uno llamado Jesús sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Quizás ya alguna persona con lepra había sido sanada y quizás esa noticia le llegó a ellos. Y aquellos hombres quizás estaban buscando un milagro para su vida. Quizás le estaban buscando algo, aleluya, para ellos, como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Aleluya, todos casi prácticamente, aleluya, llegamos a los pies de Cristo porque nos pasa algo. Porque quizás, aleluya, estamos enfermos, porque quizás tenemos problemas en nuestros hogares, matrimoniales, económicos. Aleluya, algo nos ha pasado en las adicciones, quizás del alcohol, de la droga, algo nos pasó y llegamos a los pies de Cristo. Aleluya, de esa forma, esperando ese milagro en cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué pasa? Estos hombres dicen que se pararon de lejos y empezaron a gritar, empezaron a dar voces diciéndole: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el maestro allí de lejos le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aleluya. Y dice que ellos emprendieron el camino, allí actuaron en la fe, y mientras emprendieron el camino, el milagro sucedió en ellos. La lepra, aleluya, desapareció. La enfermedad desapareció. Amén. El milagro fue instantáneo. Aleluya. Pero ¿sabe lo que sucede? Que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, que venimos a la iglesia, venimos en busca solamente de ese milagro. Venimos en busca de lo que, aleluya, quizás la gente ve en nuestra vida. Algo, aleluya, que vieron está ahí. Uno lo ve, este está enfermo, mírenle el problema que está teniendo. Y quizás eso es sanado. Pero ¿qué sucede con nuestro interior? ¿Qué sucede con nuestro corazón? Amén. ¿Qué sucede con nuestra vida? Aleluya. Seguimos siendo quizás las mismas personas. Seguimos siendo quizás, aleluya, aquel hombre o aquella mujer, aleluya, que dice malas palabras, que gritamos. Quizás tenemos rencor en nuestro corazón, odio por lo que no ha pasado en la niñez. Quizás la enfermedad visible, aleluya, fue sanada. Pero, aleluya, la enfermedad, aleluya, que nosotros no vemos. La enfermedad, aleluya, que nosotros no podemos palpar, aleluya. Quizás esa enfermedad todavía está dentro de tu vida, dentro de tu corazón, aleluya. Y Dios quiere transformarnos. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, aleluya, muchos buscamos, aleluya, que nuestra piel sea sanada. Pero hay muchos que todavía tienen su corazón enfermo, su corazón entristecido, su corazón roto. Aleluya. Y hay cosas que tenemos que abandonar. ¿Qué hizo, aleluya, el profeta en aquel momento? Dice que arregló el altar. Aleluya, tuvo que ordenarlo, tuvo que prepararlo para que la presencia de Dios descienda del cielo, aleluya, y consuma aquello que Él le estaba presentando en aquel momento. Amén. Lo dejó el altar como estaba, aleluya, lo arregló, lo limpió, lo restauró, y de esto se trata nuestra vida, de esto se trata el Evangelio, aleluya. Dios no viene a buscar, aleluya, lo que uno ve, sino lo que, aleluya, muchas veces nosotros no vemos. Dios viene a buscar corazones contritos y humillados. Dios viene a buscar personas cambiadas, transformadas, aleluya, a través de su presencia maravillosa. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones y a decir: Señor, yo quiero ser cambiado, transformado, porque el día que suenen las trompetas yo me quiero ir contigo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. La Biblia, aleluya, dice que los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, aleluya, y un montón de otros, aleluya, no van a entrar al reino de los cielos. Dios. Pero a veces esas cosas no las queremos cambiar. Nos gusta vivir como estamos viviendo. Nos gusta pasar momentos difíciles. Nos gusta hacer un montón de cosas. Porque lamentablemente el mundo es lo que nos ofrece. Y así nosotros quizás seguimos viviendo sumergidos en toda esta vorágine de este mundo. Aleluya, pero Dios quiere transformarnos, bendecirnos. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Aleluya. La diferencia entre ser limpiado y ser transformado, dice que 10 leprosos fueron sanados, los 10 salieron con piel nueva, pero uno solo regresó. Amén. A los pies del Señor. Amén. Y el que regresó era extranjero. El que regresó no era, aleluya, del pueblo de Dios, sino que era samaritano. Aleluya. Ni siquiera, aleluya, estaba allí entre las personas, aleluya, del pueblo del Señor. Pero aún ese se dio cuenta, aleluya, y vino y dijo: aleluya, hay algo que yo todavía tengo que cambiar. Hay algo que Dios todavía tiene que sacar de mi corazón. Hay algo, aleluya, que tiene que suceder en mi vida, porque quizás fui limpio de lo que se ve,
Pero yo tengo todavía odio en mi corazón, todavía tengo rencor en mi corazón, todavía, aleluya, estoy furioso por lo que está pasando en mi casa, aleluya. Y cuando llego a mi casa se arma cada desastre, mi esposa grita, yo grito, gritamos todo en mi casa. Y Dios, aleluya, necesita que me transforme esas cosas, que me cambie, que me lo arranque de mi vida. Pero no depende solamente de Dios, depende de cada uno de nosotros. Depende, aleluya, qué queremos hacer nosotros. ¿Saben qué? Y quizás usted me dice, pastor, yo hace mucho tiempo que escucho que Cristo vendrá pronto. Pero ¿saben? Miren, yo llegué el otro día de Santiago y me encontré con un joven amigo, hermano, de otra iglesia. Digo joven porque tenía más o menos mi edad, unos 60 años. Sonríe que Jesús le. Yo también soy de la tercera edad, porque ya estoy jubilado. Yo me jubilé a los 60 años. Después, si quiere, le cuento por qué. Pero ya estoy jubilado. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Lo encontré allí en la esquina del supermercado de mi casa el otro día que vine de Santiago del Estero y charlamos 5 minutos ahí. A los 2 o 3 días me dicen, ¿viste quién se murió? La vecina. Y ahora porque la vecina para contarte la cosa mala está todo en la casa. Pero para hablar de Cristo no hay nadie. Pero me decía, ¿viste quién murió? Me dijo, sí. ¿Cómo puede ser? Yo digo, hace 3 días lo vi. Sí, le agarró una peritonitis y no llegó y se murió. Wow. Cuando veníamos del lado de Tucumán a los 2 o 3 días, nos dice, la pastora dice, murió el yerno de Cacho. Cacho, un hombre en el cual habíamos estado en la casa, con su familia. Habíamos estado con su nieta, que era la hija del muchacho que había muerto, 20 y pico, 30 años. Que no sé si camionero o colectivero, pero antes de cruzar a Chile le agarró un infarto y se murió. No sabemos ni el día ni la hora. Amén. Que partiremos de esta tierra. Quizás hoy estamos, mañana nos acostamos y no estamos. Amén. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros si realmente no cambiamos, si no nos arrepentimos, si no somos transformados? ¿Qué pasa con nosotros, aleluya, si no le pedimos perdón, quizás aquel que un día nos dañó y todavía llevamos ese odio, ese rencor en nuestra vida? Amén. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando el Señor nos llame, cuando suenen las trompetas y nos tengamos que presentar delante de Él y el Señor diga, pero cabezón, te di un montón de tiempo para que le vayas a pedir perdón al pastor, al hermano. Te di un montón de tiempo para que cambies, para que seas transformado, para que te arregles con tu esposa, con tu hermano, con tu amigo. Te di un montón de tiempo y no lo hiciste. ¿Qué va a pasar en esos momentos? Cuando el Señor nos llame realmente a su presencia y tengamos que decirle, ay Señor, perdóname. ¿Sabe que en la iglesia el pastor me dijo que tenía que perdonar? Me dijo muchas veces, aleluya, que tenía que cambiar, que ser transformado, que ya no tenía que ser el mismo, pero bueno, yo no pensé que venía tan pronto. Yo pensé que tenía más tiempo. Pero no, nadie sabe el día ni la hora. Amén. Que vamos a partir de esta tierra. Pero cuando partamos tenemos que estar preparados. Cuando partamos tenemos que estar listos. Aleluya. Y Dios está golpeando la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Están pasando cosas tremendas en el mundo. Vemos las cosas que pasan. A nosotros nos llamaba la atención. No sé, el pastor debe saber más que nosotros. Pastor Collarte de Santiago. No sé cuánto tiempo debe hacer que Santiago no se inunda como se inundó ahora. Tremendo. La inundación. Nosotros llegamos. Había llovido 200 y pico de milímetros. Estaba todo inundado. Estuvimos 2 días de campaña y cuando salimos el otro día se logró llover de vuelta como 200 milímetros más. Amén. Y así, donde fuimos, digan que abrieron un canal por atrás del río Salado, porque si no el pueblito de La Manga creo que desaparece. Porque gracias a Dios que estaban las máquinas trabajando y se dieron cuenta que se venía el agua y abrieron todo un canal por atrás para que el agua se vaya por el campo y se salvaron, porque si no, desaparecía La Manga, pues se lo llevaba el río Salado. Tremendas las cosas que están sucediendo y son llamados de atención, aleluya, para nuestras vidas. Por eso, aleluya, ese hombre regresó, aleluya. 9 tuvieron milagro en el cuerpo, aleluya, pero siguieron con enfermedad en el alma, se llevaron lo visible, aleluya, pero perdieron
lo eterno. Aleluya. Aleluya. De esto se trata el Evangelio. Aleluya. No de lo visible, sino de lo eterno. Aleluya. Amén. ¿De dónde vamos a ir? Aleluya. Cuando partamos de esta tierra. Amén. Yo me quiero ir a la presencia del Señor. Amén. Y trato cada día de cambiar, trato cada día de abandonar aquellas cosas, aleluya, que quizás, porque no somos perfectos tampoco nosotros. Amén. Pero tratamos cada día de cambiar. Tratamos cada día, aleluya, que a través de la palabra, porque esta palabra es la guía que Dios nos ha dejado, aleluya, para apartarnos del mal. Esta es la guía que Dios nos ha dejado, aleluya, para que nosotros podamos perdonar. Aleluya, esta es la guía que Dios nos ha dejado, aleluya, para cambiarnos y ser transformados. No podemos decir, no, Señor, yo no sabía de esto, porque está escrito en este libro de la vida. Y que decía el Señor, dice, no te apartes, aleluya, ni de día ni de noche, de la palabra, del libro, aleluya, sino que tenemos que escudriñar, tenemos que leer, aleluya, porque cuando leemos nos vamos nutriendo de lo que Dios está queriendo, aleluya, para nuestras vidas, aleluya. Por eso, aleluya, tenemos que soltar, aleluya, todo lo que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra vida. Si todavía hay algo, aleluya, allí, pídele perdón al que tengas que pedirle, perdónalo, aunque te haya hecho mal él, aleluya, o aunque te hayan enojado por cualquier cosa. Solo el samaritano entendió el secreto. No basta con salir de la crisis, hay que regresar al altar. ¿Qué hizo el samaritano? Regresó al altar, regresó a los pies de Cristo. Amén. Aleluya. A decirle, Señor, yo solo no voy a poder lograrlo. Quizás me sanaste de la lepra, aleluya, pero yo necesito ser sanado no solamente de la lepra, sino de todo lo que hay dentro de mi vida. Aleluya. Vengo a los pies de Cristo, vengo a buscarlo, vengo a humillarme delante de Él. Aleluya. Buscarlo en oración, buscarlo en ayuno. Señor, te necesito, solo no lo voy a poder lograr. Amén. Porque si usted piensa que lo va a lograr solo, no lo va a poder hacer. Necesitamos de Cristo, necesitamos de la ayuda de Él, aleluya, necesitamos de su fortaleza. Por eso la Biblia dice que Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, aleluya, la roca fuerte, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro salvador, nuestro creador, aleluya, que Él es, aleluya, es el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el único, aleluya, y sin su ayuda nosotros nada podemos hacer. Amén. La Biblia dice, apartado de mí, nada podés hacer. Amén. Y tenemos que venir a los pies de Cristo. La respuesta está en Cristo. Aleluya. Y quizás venimos a la iglesia y todavía el Señor no me sanó de la cintura. Vieron que a veces venimos y dicen, ay Señor, yo vengo a la iglesia, pero yo sabe que venía sufriendo un montón de mi cintura. Y vengo y voy a la iglesia y clamo a Dios y busco de Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que me faltaba? Unas plantillas ortopédicas. Claro, fui al que sabía y me dijo, usted camina así, me dice, para adentro, póngase una plantilla ortopédica, vaya, y dice, se solucionó el tema. Se solucionó el tema. Aleluya. A veces hay cosas que Dios las hace. Aleluya. Y a veces hay cosas que las hacen los médicos. Para algo los han creado. Si no, no hubiera medicina. Y el médico también sabe. Aleluya. Y a veces Dios usa el médico. A veces Dios, aleluya, nos hace pasar por el medio del desierto. Alabado sea el nombre del Señor, para que le busquemos, para que nos humillemos delante de su presencia. Pero yo siempre digo, lo más difícil es venir al culto de oración en la iglesia. Es lo más difícil. En todos los lugares lo más difícil es que la gente el día del culto de oración venga a la iglesia a buscarlo a Dios. Y si se imagina que si acá en la iglesia que está el pastor y lo está esperando quizás, aleluya, diciendo, bueno, hoy van a venir los 30 que tengo, aleluya. Hoy van a venir los 40 que tengo y le aparecen dos al pastor el día del culto de oración. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imagina? Si el pastor se entristece, ¿cómo será el Señor? Aleluya. Y una vez dice, Señor, haz un milagro en mí. Si yo te hago el milagro en ti, cabezón, no venimos a la iglesia. Si ya no venís ni al culto de oración, si yo hago el milagro, no venimos a la iglesia. Si te tengo así, aleluya, vas a seguir viniendo a buscar de mí. Aleluya. Pero a veces cuando recibimos el milagro hacemos como los 9 que se fueron con el milagro visible, se fueron, aleluya, allí sanos de la lepra, aleluya, pero todavía en sus corazones había tempestad, mugre, había un montón de cosas en sus vidas. Y a veces muchos
pedimos el milagro visible. Aleluya. Pero no pedimos, aleluya, que Dios nos cambie, nos transforme, nos renueve. El error de muchos, aleluya, que buscan a Dios hoy por necesidad. Gritan cuando hay enfermedad, claman cuando falta el dinero, piden cuando hay problemas, pero cuando Dios responde, aleluya, se van y no regresan más. Ayúdanos, Dios. Aleluya. La Biblia está muy clara. Dice en la Biblia que muchos no van a creer por las obras, sino muchos no van a creer por la palabra, sino van a creer por las obras. Amén. Pero hay muchos que cuando reciben el milagro nunca más vienen a la iglesia. Nunca más. Por eso la gente, aleluya, en muchos lugares va detrás de los ídolos paganos. Allá en Santiago del Estero me cansé de escuchar de la salamanca y del gato que se te cuelga en la pierna y del perro que se te aparece en el camino y tantas macanas, y aún de los cristianos. Tengan cuidado cuando anden por la oscuridad y caminen por la calle, porque te aparece la salamanca y el gato que te entra al auto y el perro que te sale en el camino. Aleluya, yo dije, si Cristo está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? Aleluya. Si Cristo va con nosotros, aleluya, ¿de qué temeré? Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tengo que ver yo y la salamanca? Si Cristo ya venció al diablo en la cruz, aleluya. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle a Dios, buscar a Dios, golpear la puerta del cielo. Aleluya. Pero si usted está con su brazo cruzado, seguramente la salamanca le va a aparecer. Aleluya. Y el perro también se le va a aparecer en el camino. Y mire que allí donde fuimos no había luz. Y andábamos con las linternas caminando en medio de la oscuridad. Me fui a comprar un pedazo de mortadela, caminé 1,5 kilómetros para encontrar un kiosco. Aleluya. En medio de la oscuridad y en medio del barro. Pero saben, íbamos con Cristo cantando alabanza, glorificando el nombre del Señor. Por eso, aleluya, muchas veces los cristianos están más preocupados, aleluya, por el enemigo que por buscar de Dios. A veces abrazan más al diablo, aleluya, que lo buscan al Señor en oración. Aleluya, muchos reciben provisión, pero, aleluya, regresan, aleluya, y agradecen. Y este es el tiempo, aleluya, de buscarlo a Dios, de agradecerle a Dios, de ponernos delante de su presencia, de dejar, como dice el pastor José, deje de ñaña. Debemos dejar las ñañas de nuestro lado, aleluya, y buscarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, aleluya, aunque esté pasando por el valle de la sombra de la muerte, aunque esté en dificultad, en problemas, aleluya, dice que de todas esas cosas Dios nos librará. Amén. Amén. Y quizás, aleluya, sí, muchas veces estamos enfermos, dolidos, angustiados, con problemas. Si yo le contaría algunos de los míos. Pero sigo buscando de Dios, sigo clamando a Dios, aleluya. ¿Saben? Allí en Santiago, nosotros, aleluya, hemos dormido en carpa, hemos dormido en casa, hemos dormido, el pastor José ha dormido dentro de la camioneta, nos hemos bañado en la estación de servicio, algún día no nos hemos bañado. Aleluya. Hay que contar la verdad. Aleluya. Amén. No hemos bañado con agua fría. Fría, en serio. De un pozo semisurgente de 150 metros de profundidad y de ahí salía el agua helada. Y nos bañamos igual. Fuimos a la estación de servicio, me engañaron. Compré la ficha para bañarme con agua caliente y cuando metí la ficha el termo no andaba. Salía solo agua fría. Aleluya. Pero nos bañábamos igual y estábamos felices y contentos buscando de Dios, sirviéndole a este Dios vivo. Aleluya. Y a veces uno dice, wow, yo me podría haber quedado en mi casa, tenía calefacción, aire acondicionado, agua caliente, tenía todo, mi esposa que me cocina y Pero estábamos, aleluya, sirviéndole a este Cristo de la gloria. Sirviéndole porque un día Él murió en una cruz por nuestras vidas. Y hay almas allá afuera que necesitan de Cristo. Aleluya, hay almas, aleluya, que tenemos que ganar todavía. Y Dios está buscando hombres y mujeres valientes que se atrevan a buscarlo, que se atrevan, aleluya, a clamar, que se atrevan, aleluya, a hablar todavía de Él. La gratitud es revelación, dice el versículo 9, dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué?
Porque aquel hombre dice que regresó a los pies del Señor, aleluya. Allí aquel hombre vino nuevamente, dice entonces uno de ellos vino, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias. Y este era samaritano y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aleluya. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, le decía Jesús. Aleluya. Este se dio cuenta. Aleluya, que nada tenía que ver con el pueblo. Aleluya, vino, aleluya, a dar gloria, a dar honra al Señor, alabado sea Jesús. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿vieron que a veces llega algún hermano nuevo a la iglesia? Vieron que llegan los nuevos y llegan con toda la potencia, llegan con toda la fuerza, con todas las ganas de trabajar, las cosas que no hacemos nosotros, viene el hermano nuevo y lo hace. ¿Y qué pasa? Después el hermano nuevo que se estaba sentando allá atrás empieza a sentarse en el medio de la banca y ya lo empezamos a mirar mal. Decimos, ¿qué se cree? Recién llegó. Ahí le empezamos a sacar el cuero. Porque somos buenos para eso. ¿Qué se cree? Y ya después lo vemos sentado por aquí adelante. Y ya el pastor después lo ve, aleluya, que está trabajando, que se está esforzando y ya le da tarea, ya lo pone, aleluya, en los primeros lugares. Pero los viejitos, los que venimos hace mucho tiempo a la iglesia, no queremos hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Dejó todo, dejó su compañero y se tomó el palo, como dicen ahora. Y fue a los pies de Cristo. A darle gracias. Señor, te doy gracias. Aleluya, por lo que hiciste en mi vida, pero te necesito todavía. Necesito, amén, Señor, que cambie y transforme mi vida. No me conformo con esto. La fe de aquel hombre, aleluya, no fue solamente la sanidad allí visible, sino que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Aleluya. La fe le traía salvación a aquel hombre. La fe, aleluya, le traía algo distinto, algo nuevo, que quizás aquellos que se fueron, aleluya, caminando y que recibieron el milagro de la lepra, aleluya, no lo iban a tener. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces, aleluya, podemos tener muchas cosas visibles. Quizás podemos venir de saco, corbata, de lindos zapatos, con lindas cadenitas, con un montón de cosas, aleluya. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios? Quizás yo a usted lo pueda engañar. Venga con zapatos de 2 colores, de charol, con un lindo traje, alhajas lindas. Y usted diga, wow, qué hombre prosperado y bendecido. Quizás no tenga ni para comer en mi casa. Aleluya, lo puedo engañar. Usted va a ver lo visible, aleluya, en mí, va a decir, wow, la bendición está sobre este hombre. Dios lo está bendiciendo, prosperando. Pero quizás, aleluya, en mi corazón todavía hay odio y rencor. Todavía en mi casa quizás hay desorden. Quizás, aleluya, todavía hay cosas, aleluya, que Dios me tiene que sacar y arrancar, aleluya. Pero yo no lo dejo porque estoy, aleluya, aparentando ser un hijo, aparentando ser un cristiano, aleluya. Pero, aleluya, el cambio no viene solamente en lo que uno viste, aleluya, sino en el interior de nuestras vidas. ¿Cómo está el interior de tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Aleluya, de eso se trata el evangelio, de cambios, aleluya, de actitudes, de cambio, de transformaciones. La gente no solamente tiene que ver que te cambiaste de ropa cuando salí de tu casa. Ahí va la hermana, la cristiana, la que antes gritaba, ahora no grita más. Amén. Se ve que acá ninguno grita. Pero que no te digan, ahí va la que aparenta ser la hija de Dios. Ahí va el que aparenta, pero los domingos cuando prenden fuego y hacen asado, ahí están gritando zapucay, cantando, diciendo mala palabra y toman vino y un montón de cosas. Aleluya. Dios los bendiga. Amén. Nadie dice nada. Bueno, acá son todos buenos. Aleluya. No desean, aleluya. El reto de hoy es, aleluya, no sean de los 9 que tuvieron bendición y se fueron, aleluya. Sé uno de los que regresa. No te conformes, aleluya, con una solución rápida cuando Dios te ofrece vida eterna, aleluya, y corazón nuevo. No te conformes,
aleluya, solamente con eso que ves. No te conformes, aleluya, búscalo a Dios, clama a Dios. Vas a empezar a experimentar cosas nuevas, diferentes. Yo no sé cuántos hay quizás aquí que no lloran hace mucho tiempo, que no se quebrantan, que no derraman una lágrima. Aleluya. Yo soy un llorón. Ahora me dice llorón. En estos tiempos, aleluya, Dios me ha roto muchas veces mi corazón. He llorado. Cuando lo busco, cuando hablo con Él, lloro. En momentos, miren, veníamos caminando, teníamos que caminar 1 kilómetro por el barro con la linterna, con los cables colgados en los hombros, con las zapatillas que llevábamos para cuando empiece el culto, porque tuvieron 4 días de lluvia, y los 4 días hicimos culto, los 4 días cruzamos por el medio del barro, los 4 días la gente vino a la iglesia igual que acá. No hay Uber, no hay Didi, no hay nada, solamente barro había. Pero la gente venía a buscar a Dios igual. Y nosotros nos tocó caminar ese kilómetro con los cables, con los zapatos colgando en una bolsita, la Biblia en otra bolsita y así, caminando por el medio del barro, sosteniéndonos con una vara porque estaba tremendo el piso, no se podía caminar, porque había salitre. Y de repente, en un momento me quedé en el medio de la cancha, una cancha grandísima, en el medio del club. Y me puse a llorar, no entendía ni dónde estaba. Dios quebrantó mi corazón, aleluya. Me mostraba a la gente, aleluya, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, venían igual a buscar de Él. Venían igual, había un matrimonio que había venido de 11 kilómetros, en medio de la dificultad, de la circunstancia, del barro, 11 kilómetros para venir a buscar de Dios, para venir a buscar de una palabra, aleluya, de algo nuevo, de algo diferente. Y eso me hacía acordar a este varón, aleluya, que se fue, pero cuando se fue, vino a buscar una palabra nueva, una palabra diferente, algo, una restauración en su vida, algo nuevo, aleluya, vino a buscar de parte de Jesús. Y Jesús, aleluya, cuando Él se postró delante de Él, dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Aleluya. Hoy es tiempo, aleluya, todavía, de poder tener ese encuentro con Dios. Hoy todavía las puertas, aleluya, y los brazos del Señor están abiertos para recibirnos, para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos. Aleluya. Hoy todavía estamos a tiempo, aleluya, de que la bendición de Dios empiece a obrar en cada una de nuestras vidas. Quizás viniste a buscar ese milagro visible, pero hoy Dios te dice, entrégame tu corazón. Entrégame tu carga. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar, aleluya. Trae tu carga al Señor, aleluya, porque Él quiere llevártela. Él quiere, aleluya, que tú te vayas de este lugar no como viniste, sino que te vayas renovado, fortalecido, restaurado. Amén. Aleluya, no que te vayas, aleluya, de esta casa, aleluya, con tu linda ropa, tus lindos zapatos, con tu linda carretera, aleluya, pero lleno de angustia, de tristeza en tu corazón, aleluya. Aleluya. Llevarte la misma, aleluya, carga con la cual viniste a la iglesia, sino que Dios quiere que te vayas sin ella. Amén. Pero depende de ti. Depende de ti, no depende del pastor, ni de mí, ni de ninguno. Depende de ti. ¿Qué quieres hacer? Aleluya. Si quieres irte de esta casa, aleluya, como viniste, o quieres irte renovado y fortalecido. Y esta noche es una noche donde Dios te da la oportunidad nuevamente, como cada día, quizás, aleluya, de decirle al Señor, quizás durante mucho tiempo me equivoqué, quizás durante mucho tiempo, Señor, no entendí, aleluya, pero hoy quiero llevarme, aleluya, de este lugar la bendición tuya. Me quiero ir sin esa carga con la cual he venido. Aleluya. Me quiero ir, aleluya, sin ese dolor en mi corazón, sin esa tristeza, sin esa angustia, y poder llegar a mi casa. Y antes llegaba y me peleaba con mi esposa, Señor, no me quiero pelear más, no quiero discutir más. Y si le tengo que pedir perdón, aunque ella me lastimó con tanta cosa que me dijo, voy y la perdono, la abrazo, le doy unos besos, unos mimos, y le pido perdón. Aleluya. Así que en esta noche, aleluya, yo te invito que tú puedas hacerlo. Te invito, primeramente, ponte de pie en esta noche, aleluya, y tú puedas decirle al Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, aleluya. Y si necesitas venir aquí adelante del altar y que oremos por tu vida, nadie te va a preguntar nada.